Bueno, y hay varias medidas más, por ejemplo, pago a servicio doméstico, ahora lo repasamos. a asignación universal y todo lo demás. Vamos a desmenuzar algunas de los anuncios, a ver qué aplicabilidad tienen con nuestro especialista de Bueno, cierre. ya está con nosotros, por supuesto, José Simonella. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo va? Muy buenas noches, un gusto. Medio punto del PBI, ¿no? Recién veíamos en cantidad de platita que va a destinar el gobierno, en definitiva, a paliar la devaluación. Eso es lo que ha dicho el gobierno, que esta medida le implica medio punto del PBI. Veremos cuándo se apliquen y cómo se aplican, ¿no? Y a quienes alcanzan. Recién están saliendo los primeros trazos. Algo ha dicho la gente de ANSES y algo ha dicho la AFIP, pero todavía faltan un montón de precisiones respecto de cómo se va a aplicar. Bueno, algo hay que hacer para paliar el golpe que viene sufriendo, ¿no? Sobre todo el salario, ni hablar después de lo que ha pasado, devaluación, el ajuste de precios y demás. La cuestión es hasta qué punto comienza a buscarse una solución de fondo, ¿no? En todo esto. Tal cual, es como lo plantea Gerardo. Esto es un paliativo para el que tiene la suerte que le toca, porque no le toca absolutamente ni a todos los jubilados ni a todos los trabajadores. Claro, jubilados que cobran un poquito más de la mínima es como que no hubiera tenido impacto, no sufría la inflación ni nada, ¿no? Así es. Esto es únicamente para los jubilados que digamos que tienen la mínima, ¿no? Que cobran la mínima y siempre y cuando no cobren una pensión, por ejemplo, porque si no ya tampoco lo cobran. Claro. Y es una mejora que si bien está anunciada como de 37.000 pesos el bono, en realidad es una mejora de 10.000 pesos porque 27 ya lo habían anunciado antes de las PASO. ¿Te acordás que era el bono para paliar la inflación? O sea que la mejora ahora sería de 10.000 pesos adicionales durante 3 meses, ¿no? Estos 37.000. En definitiva es un parche, no más que eso, y sobre todo teniendo en cuenta que en unos días se va a conocer la inflación correspondiente al mes de agosto, justamente que estamos terminando, es decir, que entre la devaluación del 22 y unos 14 puntos también de inflación, bueno, termina siendo nada lo que uno recibe. Así es. Y sobre todo segmentado, no en meses. Así es, un parche con fines más electorales que de solucionarle el problema a la gente, porque para solucionar el problema a la gente hay que solucionar el problema de inflación. Y para solucionar la inflación hay que hacer algunas reformas que claramente no son estas. Esta simplemente es ponerle plata en el bolsillo a algunos jubilados, a algunos trabajadores, como decíamos, es inequitativo. Y por otro lado es inflacionario. ¿Por qué es inflacionario? Porque es más gasto público, hablaban recién medio punto. Además hay una resignación en el caso de precios justos, que solamente el compromiso de aumentar 5%, que le van a dar a las empresas una reducción de hasta el 6% en IVA y ganancias, o sea, menor recaudación tributaria, mayor déficit. Entonces, mayor déficit por un lado, y por otro lado, para aquellas empresas que no son micro ni pequeñas empresas, donde tienen una devolución de contribuciones patronales por el bono que van a pagar los trabajadores, lo van a tener que asumir las empresas. Entonces, mayor costo para las empresas es mayor precio. Por ambas vías, esto son medidas que son inflacionarias, que más temprano que tarde se va a terminar de consumir la mejora transitoria que tienen algunos trabajadores. Solución no es paliativo, sí, para el que le toca por algún tiempo, justamente el tiempo que tiene que ver con la elección, ¿no? Bueno, hay uno de los sectores que tiene que ver con por ejemplo, el trabajo doméstico. Exacto. ¿No? Que en este caso la patronal vendría a ser el grupo familiar, el particular que tiene a una trabajadora justamente en ese segmento. Vamos a hacer un repaso de lo que se anunció justamente para los trabajadores domésticos. Fíjense, anuncios económicos para el caso de casas particulares. Bueno, ¿qué van a obtener en septiembre? Porque se anunció 25.000 pesos. ¿Para quién? Para los trabajadores que lo hagan durante 48 horas semanales. 48 horas semanales. No, perdón, 48 horas mensuales. Ahí está. Y se paga de la siguiente manera: 12.500 en septiembre, otros 12.500 en octubre, y esto es proporcional a las horas trabajadas. Hay gente que trabaja muchas menos horas, con lo cual hay que empezar a hacer un cálculo. También estamos hablando de la ayuda social. Fíjense, hay un refuerzo para la tarjeta alimentar. En el caso de un hijo, en septiembre van a cobrar 5.000, en octubre otros 5.000. En el caso de tener 2 hijos, en septiembre van a cobrar un plus de 8.500, en octubre otros 8.500. Y en el caso de tener 3 hijos, la ayuda, por supuesto, es bastante mayor. En septiembre cobrarán 11.500 pesos y en octubre 11.500 pesos. Y ahora sí les vamos a mostrar de qué manera. Bueno, este es el potenciar trabajo, que también tiene un plus. Fíjense, en septiembre van a cobrar un adicional de unos 10.000 pesos y en octubre otros 10.000 pesos.
Les vamos a contar también de qué manera van a cobrar aquellos que trabajen en el empleo doméstico, pero que no hagan ¿cómo la calcular cantidad el bono para las que trabajan menos cantidad? La hora, 260,41 sería el porcentaje del bono por cada hora, ¿no? Bueno, acá está bien explicado, ahí está, los invito a que se acerquen a la pantalla. Quien trabaja 48 horas semanales va a cobrar los 25.000 pesos. Quien trabaja entonces 48 horas semanales cobra los 25.000 pesos y lo va a hacer en 2 tramos. Pero supongamos que una persona trabaja 20 horas semanales, es decir, no cubre estas 48 semanales. Lo que tiene que hacer es multiplicar las 20 horas por lo que sale la hora, es decir, por 260,41, ¿ok? 20 horas por 260,41 da a 5.208 pesos. Eso es lo que va a tener que pagar el empleador en 2 tramos. Ahora, supongamos que una persona trabaja solo 4 horas semanales. Bueno, tendrá que hacer el siguiente cálculo, tendrá que multiplicar las 4 horas por los 260 pesos con 41 centavos, que en este caso da una cifra ínfima de 1.041 pesos, a pagar en 2 tramos. Es decir, se calculan las horas trabajadas por 261 pesos con 40 centavos, en definitiva. Es el cálculo que se hace. Claro, una medida en este caso puntual que es un anuncio de gobierno, pero que la afrontan también el empleador de la trabajadora doméstica. Así es, en el caso de las familias que ganen hasta 2 millones de pesos, claro, va a haber una retribución por el lado del gobierno, de nuevo. Para un jubilado que cobra un poquito más de la mínima, no va a tener bono. Para una familia que gana hasta 2 millones de pesos, sí va a tener una devolución de lo que le tiene que pagar a la empleada. Que hay que hacer un trámite también, ¿no? Que además hay que hacer un trámite, que hay que ver cuán engorroso es el trámite, exacto, si realmente se puede hacer y demás. Cada una de estas medidas después hay que ver cómo se implementan, ¿no? Porque recordemos que en el beneficio que le ofrecen a los jubilados también vuelve a hacer mención el ministro Massa del préstamo a los jubilados, que todavía hay jubilados tratando de sacar turno, ¿no? Así es de 400.000 pesos. 400.000 pesos. Bueno, después hay que ver cómo se aplica. Ventajas también en el caso de préstamos para los monotributistas y para los empleados en relación de dependencia. De nuevo, hay que ver cómo se implementa. Pareciera que en el caso de los empleados va a ser en la tarjeta de crédito, como fue, ¿te acordás?, en la época de la pandemia. Claro. Pero bueno, todavía no está indicado exactamente cómo se va a aplicar. Ahora, yo escuchaba el siguiente ejemplo. Una mujer que contaba que tiene a su madre enferma, con lo cual tuvo que contratar a una persona para que le ayude a cuidarla, asistirla, y que ahora le tienen que pagar ese bono cuando a su propia madre, como jubilada, no le aumentan, ni a ella tampoco, para poder ayudar a su madre, para que esta mujer o esta persona contratada asista a esta persona. Es decir, es muy problemático también, para quien no es una empresa, poder pagar este bono de refuerzo. Sí, y para muchas pymes también va a ser un problema. Recordá que hoy las empresas tienen problemas, en el caso del bono que es para trabajadores, tanto públicos como privados. Para los públicos nacionales, que son 400.000, lo va a pagar el Estado Nacional. Ahora, las provincias le están diciendo, y los municipios le están diciendo a la Nación, y nosotros con qué lo pagamos. Vos lo anunciás y nosotros con qué lo pagamos. Y ahí está la mayor cantidad de empleados públicos. Más de 3 millones de trabajadores están entre municipios y provincias. En el caso de los empleados de relación de dependencia del sector privado, van a tener la retribución del 100% del bono con cargas sociales a aquellos que son de micropymes. Que son aproximadamente 1.200.000 trabajadores. 1 millón y pico de trabajadores que son de pequeñas tienen el 50%, y el resto de los 5 millones de trabajadores, es decir, más del 50%, lo va a tener que afrontar la empresa. En algunos casos no están en condiciones financieras de hacerlo porque vienen con caída de venta y con problemas de insumos importados para la producción. Así que nuevamente el Estado hace campaña con la plata del sector privado, ¿no? Bueno, algunos anuncios más repasamos también de estas 12 medidas que ayer se conocían y que hoy se empezaron a desmenuzar. Fíjense. Las prepagas, las obras sociales prepagas, salarios de hasta 2 millones de pesos, septiembre, octubre y noviembre, un congelamiento por 90 días. Hay más también, seguimos repasando. Para los monotributistas, categorías A a la D, les quita el componente impositivo y ofrece estos créditos de hasta 4 millones de pesos que anunciaba ayer el ministro Massa, con devolución en 2 años, en 24 cuotas.
Bueno, ahí está. Tenemos hasta eso. ¿Y estos créditos de 4 millones de pesos a los que podrían acceder los monotributistas hay que devolverlos igual? Aunque hay una tasa conveniente, ¿no? Sí, va a ser la mitad de la tasa que tengan los préstamos, con lo cual es obviamente que se lo va a erosionar la inflación. La garantía de esos préstamos la va a dar el propio Estado, con lo cual si el monotributista no paga, va a terminar haciéndose frente el Estado de esa deuda. Pero de nuevo, son préstamos de hasta 4 millones, hay que ver a la categoría A cuánto le corresponde, a la categoría B, digo, no empiecen a pensar en cómo gastarlo, primero vean cómo es el préstamo, cómo se saca, claro, cuándo y cuánto te corresponde en función de tu categoría. Es hasta 4 millones, seguramente eso será para los de máxima categoría y que no tengan deuda de préstamos anteriores. Bien, el candidato Massa hizo estos anuncios ayer y hoy salieron de los funcionarios de ANSES y de otros organismos a hacer las precisiones. Sus rivales para la elección presidencial salieron a cuestionar estas medidas, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, que pusieron en sus redes sociales estos posteos. Patricia Bullrich: Massa se sigue burlando de la gente. El ministro de Economía se burla de todos para empujar su candidatura. Tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días. Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de oportunidades reales. Bueno, y también publicó Javier Milei, el ganador de las PASO. No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Otra vez keynesianismo modelo Forte. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección. Espero que más leones despierten, así quedan en offside. Dice, bueno, y ahí firma Javier Milei su crítica a las medidas de Sergio Massa. Bueno, gracias, José, una Muchas vez gracias. más. Veremos en qué decanta todo esto, porque se sabe también que harían algunos otros anuncios, que esto no sería todo, ¿no? Sí, va a seguir, lo anunció el propio Massa, ¿no? Va a seguir haciendo una serie de medidas, de baterías de medidas y de anuncios de aquí en adelante. Lo particular del anuncio es que lo hace desde su cuenta de Instagram personal, no de la cuenta del ministerio. No es un anuncio formal. Sí, y son con clips musicalizados que, si se trata de una medida de gobierno, no serían en ese formato, pero justamente en su cuenta personal y haciendo, digamos, la estética vinculada a lo que son los anuncios de campaña de todos los candidatos. Así es, son medidas del ministro candidato, no del ministro. Tal cual. Incluso retuiteado por todos los funcionarios también, ¿no? Le dan amplificación a lo que ha anunciado. Gracias, José. Buenas noches.